Silvia decía el domingo pasado que el Señor había construido un hilo conductor entre la reflexión, la alabanza y la prédica. Y me parece que le gustó eso al Señor y lo hizo de vuelta hoy porque, bueno, la reflexión que el Señor puso en mi corazón tiene mucho que ver con ese momento de Jesús preparando este acto simbólico y real a la vez, digamos, ¿no? Los evangelios dicen que Jesús, entrando a la ciudad, mandó como adelantándose a algunos discípulos a que hablaran con alguien, que no dicen un señor que llevaba un cántaro de agua. Uno puede suponer a alguien que conocía, porque Jesús dice, díganle que el maestro necesita... yo supongo que era alguien con el cual Jesús había tenido algún vínculo. Y le pidió que, de parte de Jesús, que se preparara un lugar para hacer una cena. Y en realidad era una casa de familia, suponemos un lugar sencillo, alto, la parte de arriba de una casa. Nos habla como de algo separado, digamos, ¿no? Algo íntimo, un lugar especial, no un templo pomposo, sino un lugar en un hogar, en una casa, donde habita personas todos los días. No era la Catedral de Rosario, ni mucho menos. Un lugar especial para un momento especial. ¿Qué tenía de especial ese momento? Bueno, algunas cosas, ¿no? En principio, decía Jesús que era la última vez que iba a cenar con sus amigos antes de que volviera a levantar a su iglesia, digamos, ¿no? Era la última vez, un momento especial, una especie de despedida de una parte del plan de Dios, esa parte que tenía que ver con Jesús, hombre en la tierra, manifestando el plan de Dios. Un momento especial, que Jesús quería pasarlo con... Un momento especial también porque no era solo un momento especial para esas personas en ese momento, sino que a través de la historia y a partir de ese momento, es un momento especial también para nosotros, es una parte especial, digamos, de la convivencia, del desarrollo de la comunidad, en donde Jesús nos pide que hagamos memoria de Él. Y ahí está el pan, el vino, el dar la gracia por esos dos símbolos también muy sencillos, también de la cotidianidad. No eran cosas creadas o inventadas con mucho, sino que eran cosas de todos los días. Pan y vino, elaboradas con las manos, producto del esfuerzo humano también, muy cotidiano, muy de la mesa cotidiana. O sea, sigue en la línea de lo sencillo, de lo entendible, de alguna manera, ¿no? De lo humilde también. El lugar, los símbolos y ese momento especial, ¿no? Ese momento especial que tenía que ver con la memoria, pero me parece que Jesús también dijo, bueno, este momento especial es para recordar cosas importantes. Posiblemente la última vez que Jesús tenía la posibilidad de enseñar, de transmitirle cosas valiosas, importantes, de aquellas cosas que no deberían olvidarse en la vida de esos amigos de Jesús y nuestros. Es como cuando los profesores a fin de año dicen, a ver, antes del examen o antes de la prueba final, vamos a repasar aquellas cosas que no pueden faltar, aquellas cosas que después les voy a preguntar, dijera Sandra, en la prueba, en el examen, en el último. ¿No? De esto no pueden olvidarse, porque si se olvidan de esto, pierden el examen. ¿Qué examen tenían los discípulos a partir de ese momento? ¿Qué tenían que rendir? El vivir la vida cristiana sin Jesús presente,
corporalmente, digamos, ¿no? Era una nueva situación para aquellos cristianos, que nosotros no la vivimos, pero ellos sí la vivieron. Esos años de cercanía, de amistad, el maestro, el entender cosas distintas de lo que le habían enseñado los judíos, de lo que habían aprendido de la religión, desaprender muchas cosas, reaprender otras, tener a Dios más cerca a través de Jesús y no a través de mitos o de cuestiones religiosamente muy costosas, muy pomposas, muy engorrosas inclusive, reaprender el vínculo con Dios. Entonces Jesús también, ese momento especial, lo aprovechó para remarcar algunas cosas, para cosas que ya les había enseñado, que ya les había dicho. Pero es como esto, bueno, de esto no se pueden olvidar, esto no puede faltar. Anoche reflexionábamos con los jóvenes en este sentido y decíamos, la fe que ponemos o que tenemos en Jesús nuestro Salvador, de esa fe que profesamos, de esa fe de la cual hablamos y contamos y en la comunidad y afuera, ¿cuánto de esa fe ha impactado en nuestra vida, realmente? No solamente, o sea, más allá del relato, más allá de yo cuento el día que me convertí, más allá de que yo hablo de que Jesús vive en mí, más allá de ese relato muy genuino, lindo de contar y de escuchar, cuánto esa fe se transforma en acciones de nuestra vida. Y traíamos la enseñanza de Santiago, allí en el capítulo 2, donde nos dice, la fe sin obras es muerta. Y decíamos, ojo, porque no se refiere a que tengamos que hacer obras sociales. Esto no termina en una obra social de alimentación, de abrigo, de acompañamiento, de educación. Esto es acción de vida. La fe transformando nuestra vida en acciones que se ven. La fe no se ve, la podemos contar. Tenemos un relato de cómo nos convertimos, como decía Mario, momentos especiales de la vida de cada uno de nosotros, pero esa fe tiene que transformar cosas en nuestra vida y ese es el mayor testimonio. Entonces, la fe sin esas obras, también lo solidario, el acompañar, el estar cerca del que está dolorido, del que tiene hambre, del que tiene frío, del que tiene necesidades, como también les enseñó Jesús allí en Mateo 25. Pero volvemos a este momento, ¿no? Cosas que no deben faltar en la vida de los cristianos y las cristianas. Un par de lentes, por ejemplo. Entonces, vamos al Evangelio según San Lucas, allí en el capítulo 22, donde en la primera parte nos muestra esto de la cena, la Santa Cena, ese momento especial que veníamos diciendo, donde, bueno, da gracia por el pan, por la copa, comparten. Jesús vuelve a anunciar su muerte, vuelve a pedirles que hagan eso en memoria de Él, no solo de la muerte, sino de la vida de Jesús, de la persona de Jesús. Y de alguna manera esta cuestión de que Jesús explicita y ellos empiezan a entender que Jesús está en su etapa final de presencialidad en la tierra, que va a morir, habla de alguna manera también de que va a ser traicionado, que alguno de los que come con él le va a traicionar. Y frente a la ausencia presencial de Jesús, se desencadena una discusión. Mientras Jesús estaba presente, había una claridad por lo menos. Jesús es el Maestro. Él es el más importante. Él es el que nos enseña. Él es el que nos mostró el amor de Dios. Frente a la ausencia corporal, presencial de Jesús, se abre un debate. Esto es muy humano, ¿no? Cuando hay un liderazgo con claridad, un liderazgo
del perfil y del tipo de Jesús, todo el mundo tiene claro a quién sigue, cuáles son las enseñanzas que uno sigue. Cuando ese maestro, ese líder, no está o anuncia que no va a estar, bueno, se inician estos debates, digamos, ¿no? Jesús se adelantó, conociendo esta situación, se adelanta y es que ahí, de alguna manera, Jesús empieza a decir, a ver muchachos, les voy a repetir una enseñanza que es muy importante. De esto no pueden olvidarse. Entonces, después de ese momento especial, en el versículo 24 de Lucas 22, dice, los discípulos tuvieron una discusión sobre cuál de ellos debería ser considerado el más importante. Casi que estaban diciendo, ¿quién es el nuevo Jesús? ¿Quién va a ser entre nosotros el maestro? ¿Quién va a ocupar el lugar de Jesús? ¿A quién vamos a obedecer? ¿A quién vamos a seguir? Y en realidad se preguntaban quién de nosotros. ¿Quién de nosotros? Había todavía una comprensión limitada de lo que implicaba la presencia de Jesús en la vida de ellos. Parecería ser que en aquel momento ellos no habían incorporado todavía en toda la dimensión a Jesús, el Hijo de Dios. Sí habían incorporado con mucha fuerza, Melba traía la actitud de Pedro, y vamos a ver un poquito también esa actitud, digamos, vehemente de Pedro de seguir a Jesús. Pero vemos a Pedro muchas veces siguiendo a Jesús, el humano. Y acá les pasaba algo de eso. No había una incorporación todavía suficiente, cabal, íntegra, de Jesús, Hijo de Dios. Entonces, había necesidad de decir, bueno, ¿quién lo va a sustituir? ¿Quién lo va a sustituir? Y ahí Jesús obviamente se adelanta a clarificar y poner algunas cosas en claro. Jesús le dijo entonces, conociendo esta discusión entre ellos, entre los paganos, los reyes gobiernan con tiranía a sus súbditos, y de los jefes se dice que son hombres que hacen el bien. Pero ustedes no deben ser así. Al contrario, el más importante entre ustedes tiene que hacerse como el más joven. El que manda tiene que hacerse como el que sirve. Pues, ¿quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa a comer o el que sirve? ¿Acaso no lo es el que se sienta a la mesa? En cambio, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Ustedes han estado siempre conmigo en mis pruebas. Por ello yo les doy un reino, como mi Padre me lo dio a mí. Y ustedes comerán y beberán a mi mesa en mi reino y se sentarán en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Dijo también el Señor, Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos, como si fueran trigo, pero yo he rogado por ti, para que no te falte la fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firme. Simón le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel, hasta morir contigo. Jesús le contestó, Pedro, te digo que hoy mismo, antes que cante el gallo, 3 veces negarás que me conoces. Entonces, las cosas importantes, en los momentos importantes que Jesús quería dejar en claro en aquel momento.
¿Qué les trae Jesús en principio? Bueno, el modelo de funcionamiento social que ellos conocían y que todos conocemos, en donde el concepto de persona importante no es el concepto que Jesús quería transmitir. Allí y acá, en sociedad, la importancia está muy vinculada al poder, al cargo, al estatus social, a la capacidad de imperio sobre el otro. Trae el ejemplo de las tiranías. Y Jesús dice, esto es lo que ustedes han aprendido, esto es lo que viven en la sociedad. ¿Acaso no es esto lo que ustedes ven? Y también les está diciendo, ustedes están reproduciendo entre ustedes ese modelo de la sociedad. Están discutiendo quién va a ser el más importante y quién se va a imponer sobre los otros. Y hace acá como una denuncia en el sentido de ustedes están para otra cosa. Ustedes son mis discípulos, yo he hecho esto, he servido, siendo el Hijo de Dios, me he alegrado de servir y no me he sentado a la mesa para que me sirvan. Y ese es el modelo que les traigo. Pero ustedes tienen esta dificultad, que es romper el modelo que han aprendido. Tienen que desaprender ese modelo. Entonces, esta discusión que están teniendo de quién es el más importante corresponde a otro ámbito, no al ámbito que yo les he enseñado, les dice Jesús. Pero ustedes no deben ser así. Al contrario, el más importante entre ustedes tiene que hacerse como el más joven. Y acá hay una enseñanza bien importante que tiene que ver con esto de que Cristo, el plan de Dios, viene a recuperar aquello que la sociedad descalifica. Y trae el tema de los jóvenes como un ejemplo. No es la primera vez que en la palabra de Dios aparece la reivindicación de los jóvenes. Estamos más acostumbrados a ver tal vez el lugar preponderante, porque Jesús así lo hizo, de los niños, ¿no? Dejen que los niños vengan a mí, la prioridad de los niños. Repetimos muchas veces esto y es una enseñanza que tenemos clara. Pero acá no trae a los niños, trae a los jóvenes. Y también en la palabra de Dios tenemos varios ejemplos de este antimodelo, es decir, los jóvenes ocupando lugares importantes, siendo instrumentos en las manos de Dios de cosas importantes, como lo fue Josué en su temprana edad, asumiendo una responsabilidad muy grande, que era de ser conductor del pueblo de Israel hasta llegar a la tierra prometida. Conversábamos en este sentido con los adolescentes del centro juvenil el jueves pasado, y yo les decía, ¿cuál es el propósito de vida que ustedes tienen? No puede ser esperar a ser grandes para tener un propósito de vida. Y ahí mencionaba la educadora social Melba González, una vida con proyectos. Ella dice que no es de ella la frase, pero no es un proyecto de vida, es una vida con propósito. Y Josué asumió el propósito de conducir al pueblo de Dios, aunque al principio le parecía un disparate. A su edad, continuar la obra del patriarca, de Moisés. Y esperaba ser viejo para recibir un mandato de Dios. Los jóvenes esperan a ser grandes para hacer cosas importantes como mandato de Dios. ¿O tenemos que tener ese propósito de ponernos en las manos de Dios como les enseñó Jesús acá? A los jóvenes y a los grandes. A los grandes también nos está diciendo
que tenemos que ser como el más joven en términos de proceso, de aprendizaje, de crecimiento y de cercanía a la voluntad de Dios. Vemos la figura de Pedro, que también en distintos momentos aparece allí como una figura importante dentro de los 12 discípulos de Jesús. Una persona comprometida, arriesgada, arremetida, audaz, intentando muchas veces también ser el primero en accionar, el primero en mostrarse, el primero en hacer cosas, movidos por un sincero deseo de servir a Jesús, su maestro, su líder. Una persona que reconocía en Jesús la enseñanza profunda, la que le estaba permitiendo entender la voluntad de Dios. Pero Pedro quería ir a la cárcel o morir con Jesús. Ese era su propósito. No pensó en ese momento, yo voy a continuar junto a mis amigos la obra que tú dejaste. El propósito, el límite de Pedro era o encarcelarse o morir con Jesús. ¿Con qué Jesús? Con ese Jesús humano que él reconocía como maestro, reconocía como líder. Y Jesús, de alguna manera, vuelve a insistir con Pedro en ayudarle a elevar la dimensión de la imagen de Jesús. Y lo confronta con una situación muy dolorosa, diciendo: Pedro, a ti te falta entender esto, a ti te falta la comprensión integral de lo que yo vengo a enseñarte. Te falta la dimensión eterna del plan de Dios. Y yo me preguntaba, y conversábamos ayer con los jóvenes, bueno, de alguna manera cuando nosotros queremos transmitir el mensaje de Jesús, la persona de Jesús, cuando hacemos memoria, estamos pudiendo con nuestra vida transmitir ese Jesús eterno, esa vida eterna que Dios puso desde el momento en nuestra vida, desde el momento en que nos convertimos. Decíamos, nos aparecen varias disyuntivas, digamos, ¿no? ¿Cuánto cambia nuestra vida, cuánto cambia nuestro testimonio cuando incorporamos que la fe transforma nuestra vida, que la fe hace que nuestras viejas acciones o nuestras viejas costumbres, Michael hablaba de hábitos, nuestros viejos hábitos se transforman. Y esa es donde tenemos una fe viva. Tenemos una fe, ¿por qué viva? Porque otros pueden verla. No solamente escuchar de que hablamos de nuestra fe, sino que otros pueden ver de nuestra fe, pueden ver nuestras nuevas actitudes. Pueden ver también nuestros errores. Pueden ver también que somos pecadores en proceso de santificación. La fe nos lleva a tener un cambio de actitud frente a las cosas que hacemos mal. Capaz que hacemos algunas cosas de las que hacíamos antes de la conversión, pero lo sentimos distinto. Sentimos que lo que hacemos, que antes nos resbalaba o no nos deteníamos a pensar en nuestros errores, hoy sí nos detenemos a pensar de que eso es un error, lo ponemos delante del Señor y le pedimos proceso de transformación. Y ahí está el mensaje de Santiago cuando dice: la fe sin obras es muerta. Si la fe no transforma nuestra vida, queda solamente en un relato. Cuando la fe va transformando nuestras acciones, y esas pequeñas acciones lo ven o se ven en la familia, en la iglesia, en el estudio, en el trabajo, en la vecindad, ahí es donde nuestra fe adquiere vida.
Y decíamos, cuidado con ver de que cuando decimos fe y obras son cosas separadas. No es que el Señor dice, bueno, vos vas a desarrollar la fe porque sos una mujer, un hombre de oración, porque estudiás la palabra, porque discernís la voluntad de Dios, y ustedes que oran menos y leen menos van a hacer la obra social. Yo en algún momento tenía esta dicotomía, digamos, ¿no? Fe es ir a la iglesia, leer la Biblia y orar, y obras es ayudar a los pobres. Y nada que ver con eso, digamos, ¿no? El ayudar y ser solidario es parte de la transformación de mi vida, pero mucha gente no cristiana hacen obras sociales, mucha. Y lo hacen muy bien, y son muy solidarios, y entregan mucho de sí para ayudar a personas que necesitan. Ahora, los cristianos y las cristianas lo hacemos de otra manera. Y las obras de nuestra fe son los cambios de actitud permanente. El no discutir, como hacían los discípulos, quién es más importante. Y incorporar el concepto de importancia en el sentido de la humildad, en el sentido de servir, en el sentido de disposición, en el sentido de estar presente en aquellas cosas en que Dios no necesita. Bien interesante en el versículo 28, cuando dice, ustedes han estado siempre conmigo en mis pruebas. ¿Qué mensaje le transmite Jesús a sus discípulos, ¿no? Aún dentro de este proceso de comprensión parcial de la voluntad de Dios, del plan de Dios, han estado siempre conmigo en mis pruebas. Y decíamos anoche también, aún cuando cometemos errores, Cristo está en nuestras vidas. Y no perdemos el regalo de la salvación. Nos entristecemos, posiblemente damos un pasito para atrás en nuestro crecimiento de fe, pero ese pasito para atrás también puede ser un impulso para dar 2 pasos para adelante. Cuando volvemos a cometer errores como cristianos salvados, salvadas, no perdemos la salvación. Lo que hacemos es poner delante de Dios con un cambio de actitud. Ahora sí nos importa cometer errores, ahora sí nos importa pecar, ahora sí hacemos cosas cuando nos damos cuenta de pecar y decíamos, tenemos más conciencia de cuáles son las cosas que están mal. Las cosas que nos dañan a nosotros mismos, las cosas que dañan a otros. Antes hacíamos daño y no nos importaba o no teníamos conciencia de daño. Hoy si hacemos daño por nuestra inconducta o por nuestros errores, somos conscientes y la conciencia de error, por ese cambio que Cristo provoca en nosotros, nos lleva a no repetir esos errores o a aprender esos errores y a superarlos. Que el Señor entonces nos permita seguir trabajando entre nosotros. Ese fue el desafío que quedamos anoche con los jóvenes, decir, bueno, ¿cuáles son las áreas de mi vida, nos preguntábamos, que aún la fe que profesamos no ha podido transformar? Y aparecían muy lindos ejemplos. Bueno, yo no estoy pudiendo con esto. Yo no estoy pudiendo que la fe empuje a cambiarme esta actitud de vida. Esa expresión, ese reconocimiento, eso puesto en las manos del Señor, para decir, Señor, que la fe que yo profeso impacte en mi orgullo, impacte en mi vanidad, impacte en mi desinterés por determinadas cosas, impacte en mi responsabilidad en el estudio, en el trabajo, en la familia, que esa fe como río vaya creciendo y vaya empujando toda nuestra vida y que realmente lo que se ve de mis acciones sea las obras de una fe viva. Amén.